Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías 1, versos. Hoy día vamos a estudiar los primeros 9 versículos. Bienvenidos, mis hermanos. A ver, pregunta seria. ¿Cuántos han leído Isaías? Completo, los 66 capítulos. Ya, bien, muy bien. Ya, no importa. No es competencia. ¿Quién como que lo ha estudiado más profundo? Nadie. Bien, va a ser primera vez. Excelente. Bueno, hoy vamos a comenzar, mis hermanos, uno de los libros más lindos de la Biblia, y a la vez, no sé si se dan cuenta, pero pasamos a una sección diferente de la Biblia, porque es la sección de los profetas, ¿no? En donde el Señor va a hablarnos, va a seguir hablando, pero ya a través del ministerio de un hombre, de una persona, en que Él llama y en el cual Él pone su palabra para que sea predicada a un pueblo, en este caso el pueblo de Israel. Hasta ahora no habíamos viajado por algún profeta, es la primera vez, y es el primero de los profetas mayores. No se llama profetas mayores porque sean más importantes, ¿ya? No significa que profetas mayores es porque son más importantes que los profetas menores, que son los libros más cortitos. Es solamente por un asunto de amplitud del libro y de la cantidad de profecías y palabras, nada más que eso. Vale la pena preguntarse, ¿qué era un profeta? Eso es muy importante. ¿Qué era un profeta? Bueno, el profeta era un hombre a quien Dios llamaba para ser su voz al pueblo en el Antiguo Testamento. Es muy diferente el profeta en el Antiguo Testamento al profeta en el Nuevo Testamento. Hay una gran diferencia. El profeta, como lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, ya no está en el Nuevo Testamento. La profecía en el Nuevo Testamento tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver más bien con un asunto de exhortar, de animar, como dice Pablo en Corintios, de edificar de una manera distinta como lo hacían estos profetas. Los profetas del Antiguo Testamento eran llamados para ser la voz de Dios directa al pueblo. Recuerden ustedes que no estaba el Antiguo Testamento totalmente revelado y escrito al pueblo en este momento, entonces el pueblo tiene que oír ciertos mensajes de parte de Dios, ¿ya? Es diferente al ministerio del sacerdote. El sacerdote, ¿cierto? Estamos hablando todo del Antiguo Testamento. El sacerdote era un hombre a quien Dios representaba a Dios, o más bien al pueblo ante Dios. En cambio el profeta era al revés, era la voz de Dios al pueblo, ¿ya? Y por tanto el llamado del profeta era representar a Dios ante el pueblo, era confrontar a la nación y a los líderes con la verdad de Dios, específicamente para ese momento. Ahora, por los llamados o por el llamado que los profetas tienen, rara vez eran populares. O sea, la verdad, Isaías comenzó con mucho, podríamos decir, popularidad, pero cuando empezó a hablar, perdió la popularidad. Cuando empezó, a medida que va avanzando el libro, él era muy bien visto por la gente, pero después, cuando ya entregó los mensajes, es como que empezó a bajar su popularidad entre las personas. Y aún así, obviamente, su ministerio fue de 60 años, más o menos. Él profetizó durante 60 años y básicamente bajo 4 reyes: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, y murió martirizado, aserrado por la mitad. Esa fue su final. Ahora, a pesar del rechazo que van a experimentar estos profetas, y particularmente Isaías en este caso, también es importante para nosotros hoy que hoy día lo más popular es predicar otra cosa. O sea, lo más popular para la iglesia es predicar prosperidad, autoayuda, entretenimiento. Pero la verdad es que nuestro llamado como pastor, en este caso mi llamado y el llamado de todos nosotros hoy,
no es ser populares, ¿no? O ganar popularidad, sino ser fieles al Señor y al mensaje que el Señor nos ha entregado. Y al enseñar la Biblia como nosotros lo hemos hecho durante todos estos años, aquí en esta iglesia, corremos un riesgo. Y el riesgo es que no vamos a agradar a las multitudes. Téngalo por dado y por hecho. Muchos se van a quedar, sí, muchos se van a quedar, ¿ya? Pero también muchos no van a soportar la palabra y muchos se van a ir. Porque nosotros no vamos a sacarle una hoja a la Biblia, y eso implica que vamos a ser confrontados en algún momento con libros como estos, por ejemplo, como Isaías. Por eso es importante que no nos desanimemos si perdemos popularidad, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Que no nos desanimemos si, por ejemplo, la gente ya no somos populares con nuestros amigos, con la gente, hemos perdido popularidad. Porque en el fondo eso hablaría de que estamos siendo fieles al Señor y a su mensaje, ¿ya? Ahora, el libro de Isaías es como una mini Biblia, porque tiene 66 capítulos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. El libro se divide en dos secciones principales: el juicio, de los capítulos 1 al 39, y como los 39 libros del Antiguo Testamento, ¿ya? Es como si fuera el Antiguo Testamento, 39 libros, 39 capítulos, es como eso es, ¿ya? Después, la gracia, en los capítulos 40 al 66, y curiosamente son como los 27 libros del Nuevo Testamento. O sea, en el fondo es como la Biblia chiquitita, concentrada en un libro. Habla más que del Mesías, de Jesús, más que cualquier otro profeta. O sea, no hay ningún otro profeta que hable más de Jesús que este. De hecho, describe a Jesús en Isaías 53 perfectamente como el siervo sufriente que pagó por nuestros pecados. Súper claro, ¿ya? Entonces, yo te animo a que escuches este mensaje, porque el Señor nos va a hablar bastante fuerte. El reino de Israel, para que contextualicemos, está dividido. El reino del norte está a punto de ser destruido. El reino del norte es el reino de Israel, y Judá, en el sur, también estaba enfrentando amenazas. Entonces, ¿por qué están divididos? Porque se pelearon. Después de Salomón, partieron 10 tribus para arriba, 2 tribus para abajo. Benjamín y Judá abajo, Israel y todos los demás separados, lamentablemente. ¿Y qué pasaba? Que claro, el reino de Israel estaba súper mal, pero Judá era orgulloso de que ellos tenían el templo, estaba ahí todo, entonces ellos estaban mejor. Y en realidad lo que va a hacer Isaías es decir, no están mejor. Era una época de mucha prosperidad económica, fíjense ustedes, especialmente bajo Usías, curiosamente, pero totalmente bancarrota espiritual. La religiosidad se había convertido en algo importante. O sea, la vida religiosa de la nación, particularmente de Judá, era espectacular. Podríamos decir religiosamente, era muy minucioso en sus sacrificios y todas esas cosas. Pero Dios levanta a Isaías para advertirles que ciertas cosas, y va a dar una radiografía. Lo primero que va a hacer va a dar una radiografía del pueblo, para que el pueblo se dé cuenta cuál es su corazón y cómo es su corazón. Vamos a leer los primeros 9 versículos. ¿Qué nos dice? Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y a Jerusalén, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oigan cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor.
Han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. ¿Dónde más serán castigados? ¿Continuarán en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La tierra de ustedes está desolada, sus ciudades quemadas por el fuego, su suelo lo devoran los extraños delante de ustedes, y es una desolación como destruida por extraños. La hija de Sión ha quedado como cobertizo en una viña, como choza en un pepinar, como ciudad sitiada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejante a Gomorra. Suave. Empezamos suave, ¿no? Bueno, lo primero que nosotros vemos aquí, querida familia, es que Isaías tiene una visión como profeta. Una de las formas que Dios le hablaba al profeta era a través de visiones en el Antiguo Testamento, ¿ya? Dios mostraba ciertas visiones, que ellos, no es que hayan estado en éxtasis ni mucho menos, ni que hayan estado como, no era un sueño tampoco, sino una visión, algo que verdaderamente Dios ponía delante de ellos. Y esta visión tiene relación directa y específica a Judá y Jerusalén, como lo dice el verso 1. Es decir, es una visión que Dios le da para Judá y Jerusalén, que es la parte que se dividió, que es la parte donde está el templo, que es la parte donde está Jerusalén. Jerusalén es, digamos, el lugar donde todos los peregrinos de Israel iban año tras año a presentar sacrificios al Señor. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, aunque es específica para estos dos lugares, obviamente hay principios universales para todos nosotros, de los cuales vamos a extraer enseñanza para nuestra vida. Dios está tratando con el corazón de Israel, de Judá particularmente. Por lo tanto, vamos a hacer bien en escuchar con atención este mensaje. Entonces, este ministerio de Isaías, que abarcó 4 reyes como vimos al principio, Dios ahora tiene un mensaje para ellos. ¿Y cuál es el mensaje que Dios tiene para ellos? Lo primero es que Dios habla respecto a la necesidad que tenemos o que tiene el pueblo de escuchar su mensaje. Dice: oigan cielos, escucha tierra. Es como si Isaías pusiera como testigos a los cielos y la tierra para lo que va a decir en este momento que viene del Señor. Y nos está hablando a nosotros, sus hijos. Dios está hablando a cada uno de nosotros. Cuando nosotros abrimos la Biblia, Dios quiere hablar a nuestra vida. No estamos viendo la Biblia y no estudiamos la Biblia para hacernos teólogos nosotros. No queremos ser teólogos. No es la finalidad. Tampoco la estudiamos para enseñársela a otro. La Biblia es un libro donde yo puedo oír la voz de Dios a mi vida, a mi corazón, de manera personal. Y cualquier persona que tenga el Espíritu Santo dentro de sí y que busque al Señor, abre este libro, pide al Señor sabiduría y empieza a leerlo y a estudiarlo, el Señor le va a ir hablando cosas. Entonces tenemos la importancia que tiene que no solamente Dios hable, sino que también nosotros, cuando Dios habla, podamos escuchar lo que Dios nos está diciendo. Y lo primero que nosotros vemos en este mensaje es que Dios está hablando como un padre hablando a sus hijos. ¿Se dan cuenta? Es como yo crié hijos. Es decir, yo crié hijos, los hice crecer. Nos está hablando que Dios hizo un trabajo con Israel, con Judá particularmente, y Jerusalén. Que Dios se tomó el trabajo de tomar a Israel, de sacarlo de Egipto. Él sacó a Israel con mano fuerte de una esclavitud de la cual ellos estaban aburridos, hastiados, en donde eran golpeados por los egipcios,
donde eran obligados a hacer trabajos forzosos, donde a pesar de todo eso, las mujeres hebreas eran tan fuertes que seguía creciendo en número el pueblo de Israel. Y cuando Egipto se dio cuenta que el pueblo de Israel podía ser más poderoso en número, les empezó a poner más trabajo forzoso. Y aún así, Dios decide y va adelante con el plan y los saca de Egipto, porque Israel nunca salió solo de Egipto. Dios lo sacó. Y lo sacó con mano poderosa, haciendo grandes señales y maravillas frente a Faraón y todo el pueblo de Egipto. No solo salió, les abrió el Mar Rojo para que cruzaran en seco. Vieron la pared del mar por un lado y la pared del mar por el otro lado. Y pasaron y ninguno de ellos pereció, excepto el ejército egipcio que quedó atrás. Luego de eso, les proveyó todo lo necesario por el peregrinaje en el desierto, porque no iban a encontrar ningún lugar donde comprar algo para comer. Pero Dios les proveyó sobrenaturalmente un pan que venía del cielo, que ellos nunca habían experimentado. Que Dios hizo que de una roca saliera agua, y esa roca los sustentó durante todo el desierto. Luego tenemos que en el Nuevo Testamento más claridad, porque dice que esa roca era Cristo. La columna de la nube y la columna de fuego en la noche les dio provisión, protección, comunión perfecta, les entregó la tierra para que señoreara sobre ella. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Israel? ¿Cuál fue la respuesta de Judá? Pero ellos se han rebelado contra mí. ¿Y sabe qué, familia? Esos somos nosotros. Ese eres tú, ese soy yo. Dios hace cosas por mí. Dios se mueve. Dios me llama. Dios me cuida, Dios me guarda. Dios está tratando de llamar mi atención. ¿Cuál es mi respuesta a Dios? Lamentablemente es una historia humana que viene desde el comienzo. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo rodeó de todo lo necesario para que creciera en un entorno tan protegido como era Edén en el principio. Si supiéramos lo protegido que estaba el hombre en Edén, con todo lo necesario, no tenía frío, no tenía calor, tenía alimento que no le iba a subir el colesterol, que no iba a tener problemas con los triglicéridos, tenía todo lo perfecto, todo lo ideal. Estaba rodeado del amor de Dios, estaba rodeado de la comunión con Dios. El Señor se paseaba en el huerto todo el día y ellos tenían comunión con Dios todo el tiempo. Sin embargo, ¿cómo respondió el hombre? Cuando pudo, se rebeló. Apenas pudo, se dio la espalda. Y lo más trágico no solo fue la caída, sino la reacción del hombre. ¿Cuál fue? En lugar de correr a su Creador y decirle, Dios, perdóname, se arrancó de su Creador y se fue a esconder y se quiso tapar y se quiso cubrir, como muchos hacemos hoy día, como muchos hacen hoy día. Es decir, bueno, hice algo malo, me arranco de Dios. Dios no quiere que te arranques de Dios si haces algo malo. Dios quiere que vayas a Él para arreglar el problema. Entonces, el Señor, cuando se pasea en el huerto, dice el relato en Génesis 3, 8 y 9, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios, pero Dios llamó al hombre y dice, ¿dónde estás? No era una pregunta geográfica, sino que en su omnisciencia Dios sabía dónde estaba Adán. La pregunta era un padre buscando restaurar una relación rota con sus hijos. Y eso es lo que había pasado. Era la pregunta de un padre buscando restaurar la relación rota. Era la gracia de Dios, como siempre, dando el primer paso. Y esto es lo que sigue pasando hoy, familia. El Señor es siempre el que ha tomado la iniciativa. Mientras que el hombre por naturaleza
nosotros somos rebeldes, duros de corazón y propensos a arrancarnos de un Dios que nos anda persiguiendo para mostrarnos su amor siempre. Pero parece que es como la frase de los polerones de cuarto, ¿no? Dios va atrás mío, pero yo corro más fuerte. Así es que Dios es el iniciador absoluto de nuestra relación con Él. Él nos amó cuando éramos inmerecedores. Él abrió el camino para hacernos sus hijos. Él se entregó a sí mismo en la cruz por cada uno de nosotros. Y nuestra salvación entera descansa en la iniciativa de Dios. Por eso nosotros amamos hoy día a Dios, porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, lo que Dios está diciendo es: Judá, Jerusalén, yo los crié. Ustedes son mis hijos. Pero, ¿cuál fue la respuesta de ellos al cuidado y el amor de su padre? Versículos 3 y 4. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce ni tiene entendimiento. Y mi pueblo no tiene entendimiento. Hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Entonces, la acusación que hace el Señor aquí, teniendo el cielo como testigo, la tierra como testigo, es que sus propios hijos, a quien Él cuidó, alimentó y les dio vida, se han rebelado. En el fondo, vemos a un padre con un corazón roto, con un corazón dolido. Los que somos padres entendemos muy bien eso, ¿o no? Lo que es cuando un hijo nos rompe el corazón. O sea, si nosotros como padres, nuestros corazones se rompen a veces al ver la rebeldía de un hijo. Piensa un poco lo que significa para tu Padre Celestial que tú le rompas el corazón. Familia, Dios tiene emociones. Dios no es un compadre frío que está arriba mirando y tiene una especie de pantalla gigante moviendo las piezas y la marioneta desde el cielo, viendo su creación como si fuera un juego de computador. Dios es un padre que estuvo dispuesto a despojarse de su hijo, a enviarlo aquí, a tomar nuestro lugar, para que pudiera morir, pudiera pagar el precio de nuestros pecados, reemplazarnos a nosotros, para que nosotros podamos venir a Él. Y es un padre que se duele cuando tú y yo nos rebelamos. Es un padre que se duele. No es un juez que se enoja, es un padre que se duele. Él tiene dolor cuando tú te rebelas a Él. Él tiene dolor cuando tú te vas. Él tiene dolor cuando tú, en lugar de ir a Él y de considerar sus palabras, haces lo contrario a lo que Él te ha dicho. Él se duele porque es tu Padre. Nuestra relación hoy con Dios es distinta a cuando no conocíamos a Cristo. Nuestra relación antes, cuando no conocíamos a Cristo con Él, era una relación simplemente de un Dios creador con sus criaturas rebeldes. Hoy somos sus hijos. Entonces nuestra relación con Él ahora es diferente. Él es nuestro Padre. Entonces, ¿qué espera un padre de un hijo? ¿Qué espera el Señor de nosotros sus hijos? Espera
que sus hijos le escuchen. Y es interesante lo que pasa acá y el ejemplo que nos da Isaías aquí, porque normalmente los que creen en la evolución dicen que los seres humanos descienden de los animales. Pero a la luz de este texto y de la realidad espiritual, es más preciso decir que a causa del pecado, el hombre ha descendido a un nivel inferior a los animales. Porque Isaías dice que un buey o un asno que operan por instinto, que no tienen inteligencia humana, no tienen sentimientos, emociones como nosotros lo tenemos, ese instinto los lleva a honrar a la persona que los cuida y que los alimenta. Allá en el campo hay 2 perros que andan ahí y que mueven la cola porque tú les das alimento y honran eso. Cuando nosotros les damos comida, ellos honran eso, te mueven la cola, se alegran, te reciben después súper bien, te cuidan el espacio. ¿Te fijas? Y animales, estamos hablando de familia, observemos bien, son animales. ¿Y cómo agradecen? ¿Cómo consideran? ¿Cómo honran a las personas que los cuida y que los alimenta? Así es un animal. Honra a la persona que lo cuida. Y en contraste, tú y yo, que somos seres humanos, creados a la imagen de Dios, usamos de esa inteligencia que tenemos y de esa emoción que tenemos para hacer lo contrario, para rebelarnos contra Dios. O sea, Dios le está diciendo al pueblo a través de Isaías, o sea, los animales son capaces de honrar a sus dueños cuando ellos los cuidan. Y ustedes no son capaces de honrarme a mí. ¿Y sabes qué? El profeta Jeremías más tarde usaría la misma ironía, la misma principio para evidenciar la ceguera de nuestra caída. En Jeremías capítulo 8, versículo 7, el Señor dice lo siguiente: aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones, y la tórtola, la golondrina y la grulla guardan la época de sus migraciones. Jeremías 8:7. Pero mi pueblo no conoce la ordenanza del Señor. Y en el fondo dice lo mismo. Todos los animales conocen los tiempos, las épocas, y ustedes no me conocen a mí. En el fondo eso. Entonces, familia, debemos reconocer y confrontarnos con una verdad dolorosa. Lamentablemente, nosotros los humanos hemos caído tan bajo, sobre todo en estos últimos años, en esta última época, en este último siglo, hemos caído tan bajo que no parece ser o no parece querer salir de su postrado estado espiritual. Nos hemos acostumbrado tanto a la oscuridad que trágicamente la preferimos antes que la luz. Y es lo que Juan dice, ¿no? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras y acciones eran malas. Por tanto, familia, las palabras que el Señor menciona aquí son una invitación urgente a pensar, a reflexionar seriamente sobre la trágica condición a la que podemos llegar tú y yo si nos alejamos del Señor. Si nosotros nos llegáramos a alejar del Señor, querida familia, vendríamos a ser peor que esos animales, porque los animales conocen al que les da bien y que les atiende. Ahora, ¿sabes cuál es lo peor de todo? Es que Israel pensaba que conocía al Señor. Eso es lo peor. Lo peor es que Israel pensaba que sí conocía al Señor.
pero no lo conocía, dice el verso 4, ¿no? El 3. Israel no me conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Entonces, es una pregunta importante aquí. ¿Conozco al Señor? ¿Sé quién es para mí? Hablo de revelación personal. Porque muchos me dicen, pastor, yo sé que Jesús vino y murió en la cruz. Perfecto. Eso es saberlo, eso es tenerlo aquí en la mente. Pero es muy diferente a decir, Jesús murió en la cruz, lo hizo por mí y eso cambió mi vida. Es muy distinto, es muy diferente. Entonces, ¿cuál era el problema de Judá y Jerusalén? Que en realidad no conocían al Señor. Podríamos decir que la espiritualidad de Judá e Israel era prestada. Es decir, heredaron el culto y las prácticas del culto de sus padres, las experiencias de sus antepasados, sin experimentar una relación personal con ese Dios en el presente. Y la próxima semana vamos a ver que ellos cumplían perfecto con los sacrificios, con ir al templo, con todo lo cumplían sin estar su corazón en eso. Entonces, la prueba, podríamos decir, vivían una fe de segunda mano. De segunda mano. No una fe viva, nueva de ellos, sino una fe basada en algo pasado, en algo que hizo Dios con otras personas. Y eso también es súper importante. O sea, Dios quiere hacer algo con nosotros y en nosotros, para que Dios las haga después a través de nosotros. Primero en nosotros. Entonces, la prueba irrefutable de esa desconexión, ¿cuál era? ¿Cómo Israel se dio cuenta? ¿Qué pasó en la vida de este pueblo que evidenció esa desconexión total con Dios? A pesar de sus sacrificios en el templo y toda esa cosa, su estilo de vida. O sea, el estilo de vida de Judá y Jerusalén fue el que los delató y fue la prueba irrefutable de su desconexión de su Creador. La forma en que ellos vivían. Finalmente, eso es lo que muestra dónde está nuestra vida. Porque si verdaderamente hubieran conocido al Señor y el amor de Él, su santidad y su amor, habrían temido al Señor y hubieran andado en sus mandamientos de forma natural. Hubieran obedecido cuando Dios les está hablando. Hubieran escuchado y obedecido la orden de Dios. Pero ellos no lo escucharon. No quisieron hacer lo que Dios les estaba diciendo. ¿Pasa eso hoy? Absolutamente. Incluso el Nuevo Testamento es súper claro respecto a esto. El apóstol Juan, el discípulo amado, ¿cierto?, destroza cualquier ilusión de tener una fe intelectual o emocional que no se traduzca en una obediencia práctica. Esto mismo que estamos viendo aquí lo está diciendo, lo va a decir Juan en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6, Juan dice lo siguiente: y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. Esta es la evidencia en el fondo de que alguien conoce, experimentó a Jesucristo en su corazón. Si guardamos sus mandamientos, punto. No, es que la emoción, es que hoy fui a un retiro. No, es obedeces o no obedeces. Ese es el punto. Ese es el punto en que si realmente el Señor o tú llegaste a conocer al Señor. Luego el 4 dice, el que dice
yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Es decir, si alguien no considera lo que Cristo dice, entonces está en vano, ¿no? Pero el que guarda su palabra, dice el 5, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo. En el fondo, el principio que Juan expone en 1 de Juan 2, 3 al 6 es profundo y simple a la vez. De hecho, es una verdad tan directa que muchos de nosotros o muchos en la iglesia no la entienden o prefieren ignorarla. El que verdaderamente conoce a Dios guarda su palabra. Claramente no obedecemos para ganar la salvación. La salvación es gratis. Pero la salvación produce obediencia. La obediencia es la evidencia visible de que ya hemos sido transformados por Jesús. Es así de simple. En cambio, el que ignora la palabra de Dios, aunque afirme conocer a Dios, vive en rebelión. Está en rebeldía. Aunque diga conocer a Dios. Y se engaña a sí mismo. Y la Biblia nos suaviza las palabras. Dice que el tal es mentiroso, ¿no? Entonces, volviendo a la ilustración que Dios nos da en Isaías 1, así como el buey conoce a su dueño y se somete mansamente a su yugo, reconociendo que Él es su dueño, su Señor, esa debería ser nuestra actitud. Si de verdad decimos conocer al Creador y el Salvador de nuestra vida, la única respuesta lógica, honesta y consecuente es rendirnos y someternos a su voluntad en nuestro caminar diario. Esa es la evidencia. Y no hay otra. ¿Ok? En el fondo, eso estaba haciendo Judá y Jerusalén. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico de Dios? ¿Cuál es el diagnóstico? Versos 5 al 9. ¿Dónde más serán castigados? ¿Continuarán en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, el diagnóstico definitivo del estado espiritual de Judá y Jerusalén es este. No tiene un problema superficial. El diagnóstico dice que es, y lamentablemente, Judá y Jerusalén es un paciente en un estado y una etapa terminal. ¿Han conocido a algún familiar, han tenido algún familiar o amigo que esté en una etapa terminal? Bueno, Judá y Jerusalén era un grupo de personas que estaban espiritualmente en un estado terminal. Y es fundamental que comprendamos una verdad importante. El único capaz de darnos nuestro diagnóstico real y exacto y sin filtros de lo que verdaderamente somos es el Señor. Muchas veces yo me he encontrado con esta frase que se dice mucho: tú no eres quien para juzgarme a mí. Se ha oído mucho, ¿verdad? Tú no eres quien para juzgarme a mí. Nadie puede juzgar, solo Dios lo puede hacer. Amén. Sí, pero eso es un problema. Porque yo puedo juzgarte de acuerdo a tu
forma de ver. Yo puedo juzgar lo que está delante de mí, lo que poco que conozco o mucho que pueda conocer a alguien, pero Dios ve donde yo no puedo ver. Entonces, es mucho peor someterse a Dios que al juicio del hombre, porque Dios me conoce desde adentro. Conoce lo que pienso, conoce mi corazón, conoce mis motivaciones. Conozco cuando me muerdo la lengua y en lugar de decir algo me lo guardo, pero lo pensé. Los religiosos fariseos condenaban a la mujer que engañaba a su esposo, pero ¿cuántas veces ellos en sus mentes habían engañado a sus esposas en sus mentes y sus corazones? Y tuvieron problemas con Jesús, porque Jesús les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados porque ustedes piensan que están súper bien, sus mentes y sus corazones están podridas. Y ese es el tema. Está bien, yo digo, yo no te juzgo, pero entonces ponte delante de Dios. Y Él te va a dar un diagnóstico certero. Y de Él sabe dónde estoy. Entonces, nosotros a menudo tratamos de justificarnos, engañarnos, pero su palabra nos confronta. Nos recuerda Jeremías en el 17, 9 y 10 que el corazón nuestro es engañoso y que el único que lo escudriña, que lo prueba, es el Señor. El único que puede darme un buen diagnóstico espiritual. Obviamente, para darme un diagnóstico físico, yo voy al médico. El médico sabe, me va a hacer algunos exámenes y me va a decir: mire amigo, usted tiene esto, ¿verdad? Algunos indicadores andan mal, usted tiene esto, y el médico te va a decir: y este es el tratamiento que usted tiene que tomar. Ahora, ¿se imaginan que yo le dijera al médico: no, ¿sabe qué, doctor? Usted está equivocado. Usted está equivocado, mire, estos exámenes, no, está mal, el examen está mal, pero mira, es el laboratorio, es lo que tú tienes, es lo que es tu cuerpo. No, yo no acepto su diagnóstico y no tomo su tratamiento. ¿Consecuencia de eso? Se enferma más. Y muerte, porque no tomaste el tratamiento que el médico te dio. Espiritualmente, Dios me da su diagnóstico. Me dice: mira, este eres tú, así estás hoy. Y me dice: tengo el tratamiento para eso. Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces? No, Señor, estás equivocado. Yo hago lo que quiero, yo voy a vivir como quiero, estás equivocado. Consecuencia de eso, una vida espiritual en etapa terminal, como está pasando con Israel. No pasó de un día para otro, familia. Dios conoce a su pueblo. Alguien podría pasar o pensar: pastor, pero eso es el Antiguo Testamento. El mismo principio lo vimos en Apocalipsis. ¿Qué le dijo Jesús a las cartas? Cuando escribió las cartas de las iglesias: yo conozco tus obras. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es decir, yo tengo un diagnóstico para ti. No ha cambiado, es la misma palabra. Entonces, el Señor sigue siendo, familia, el gran médico que posee nuestra ficha médica espiritual. Recuerda eso. Él es el gran médico que tiene tu ficha espiritual ahí. Él sabe tu estado. No lo puedes engañar. No puedes ir al médico y decirle: estás equivocado. Dios tiene tu diagnóstico preciso. Y aunque tú digas: a mí nadie me dice las cosas, Dios te las dice. Y Él tiene ahí su ficha espiritual de Jerusalén y Judá. Y en este punto de la historia, el veredicto de Judá, o para Judá, era terminante: estás agonizando. En la UCI. Ahora, ¿Dios no ha hecho nada por eso? ¿Se dieron cuenta de algo?
¿Qué pasó con sus heridas? ¿Qué pasó con las heridas de Israel? No han sido curadas, dice el 6, ni han sido suavizadas con aceite. ¿Qué pasa con una herida que no ha sido tratada? ¿Qué pasa si yo dejo una herida sin tratar? Se descompone y empieza a crecer y a crecer y a crecer. ¿Y qué pasa al final? Se agrava toda la situación de la herida. Eso mismo pasa con el pueblo de Israel, y lo mismo puede llegar a pasar por nosotros. No debemos dejar cosas en nuestra vida, rebeldías y pecados en nuestra vida, sin ser tratados. Si yo no trato las cosas que estoy haciendo mal delante de Dios, si yo no dejo que Dios sane mis heridas, esos pecados que vienen a mí, si yo no permito que el Señor cure esas heridas, voy a llegar algún momento a ser un hombre en un estado espiritual terminal. Si yo no permito que el Señor pueda vendarme con sus heridas, sanarme con su palabra. La palabra en sí va a sanar cuando yo la ponga en mi corazón, cuando yo la pueda creer verdaderamente. Ahora, el Señor no fue alguien que no haya hecho nada por cambiar la situación. En los versos 7 y 8, el Señor, movido por un amor profundo, aplica disciplina innumerables veces. ¿Se dieron cuenta? En el 7 y en el 8. ¿Cuál fue la disciplina? Permitió que fueran invadidos, permitió que fueran amenazados, dejó que los extranjeros desolaran el país con un solo propósito: que despertaran espiritualmente. Que despertaran espiritualmente. Pero trágicamente no hubo arrepentimiento. Yo creo que los papás entienden perfectamente esto también. ¿Existe algo más doloroso y frustrante que tratar de disciplinar a un hijo con el fin de protegerlo, provocar un cambio positivo en él, pero después lo ves tropezar obstinadamente con la misma piedra una y otra vez? Esa frustración que sentimos como padres es un reflejo muy bajo de cómo nosotros actuamos frente a nuestro Padre Celestial. Familia, hay una verdad que no ha cambiado en toda la historia del hombre: que somos duros y obstinados. Nuestros corazones son re duros. Somos llevados de nuestra idea, seguimos a nuestra mente, seguimos a nuestro corazón, hacemos lo que queremos, actuamos como queremos, pensamos como queremos, nos importa nada lo que Dios diga. ¿Y sabes qué? Somos expuestos a la palabra aquí en esta iglesia tanto. ¿Pero qué estás haciendo con los apuntes que estás anotando? ¿Qué estás haciendo con las cosas que escuchas aquí? Vívelas, o sea, si para eso es. En el fondo, somos duros y tenemos que reconocer, familia, que desde Génesis hasta mi vida y hasta nuestros tiempos actuamos así. Somos tan mal agradecidos con un Padre que ha dado todo. Somos obstinados, cabezas duras, corazones duros. Y seguimos en lo mismo, seguimos en lo mismo. ¿Cuántas veces el Señor nos habla con claridad sobre una actitud, una relación, un mal hábito que está mal, y en lugar de humillarnos y arrepentirnos, insistimos y seguimos por el mismo camino? Y seguimos haciendo lo mismo. Es como si Dios no nos hubiera hablado. Cuando eso ocurre, el amor de Dios entra en acción. ¿De qué forma? En forma disciplinaria. Porque Dios no te quiere perder como hijo. Entonces, como no te quiere perder como hijo, entonces pone disciplina.
Si nosotros no le importáramos a Dios, familia, si Judá y Jerusalén no le hubiera importado a Dios, los hubiera dejado en paz. ¿Saben qué? Que les hagan lo que quieran. Que vengan, que los invadan, que los quemen, que hagan lo que quieran. Pero somos sus hijos. Y como somos los hijos de Dios y sus hijos, Él no va a permitirte que tú te salgas con la tuya. Porque eso hace un padre que ama a su hijo. Y nos disciplina para salvarnos. Es lo que nos dice Hebreos 12, del 5 al 13, ¿no? Hebreos 12, del 5 al 13 nos dice algo que es muy importante para nosotros. Dice, además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Las consecuencias de un hijo no disciplinado ya las vemos en nuestros días. Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánto más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que sane. Entonces, familia, lo que está pasando en Isaías es una muestra de amor. Pero cuando rechazo la disciplina, evidentemente el daño va a ser mayor. Ahora, volviendo para finalizar al tema del médico. Si hay un tumor, ¿qué tiene que hacer el médico con el tumor? Extirparlo. ¿Y es doloroso? Absolutamente. Necesita abrirte. Necesita una operación. Nadie quiere entrar a un pabellón. Que te metan mangueras por todos lados. Altamente invasivo. Que tu recuperación empiece tan lenta y sea por tanto tiempo. Sin embargo, la única forma que Dios tiene para sanar a un hombre espiritualmente o una mujer espiritualmente en una etapa terminal es causándole dolor para extirparle el tumor. No queda de otra. Entonces, el amor de Dios no me dejará salirme con la mía. El amor de Dios me alcanzará. Y si yo insisto en tener un corazón rebelde, me voy a exponer a un dolor mayor. Pero Dios no me dejará. El Señor no está disciplinando a los asirios, no le importa nada a los asirios. Está disciplinando a Judá, a Jerusalén. Y eso es muy importante. ¿No les llama la atención, para terminar, que en el verso 9, de todas maneras, hay un pequeño remanente que Dios reserva? Si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado algunos sobrevivientes, qué hermoso es eso. O sea, todavía hay algunos, todavía había algunos, pocos, como siempre, que no se conformaban con la gran mayoría. Todavía había unos pocos que querían conocer al Señor. Y gracias a ese grupito,
Dios no los puso como Sodoma y Gomorra. Quiero que pienses esto. Si somos un remanente tan pequeño, mira lo que puede hacer un remanente pequeño. Puede impedir que el fuego caiga sobre una ciudad y una nación entera. Si somos fieles al Señor. Tal vez Dios tiene motivos de sobra para que nuestro país venga a juicio. Pero un pequeño remanente puede impedir que eso pase. Que disfrutemos de su gracia, que hagamos las cosas como ellos quieren que las hagamos, como el Señor quiere que lo hagamos. Entonces, familia, el libro de Isaías comienza quitándonos todas las máscaras a nosotros. O sea, este va a ser un libro que nos va a desenmascarar. Y nuestro interés y mi interés no es mostrar algo que no soy. Nunca ha sido así. Dios nos desenmascara, nos confronta hoy, pero no para destruirnos, familia. ¿Sabe para qué? Para que despertemos. Para que despertemos del letargo espiritual. A ver si dejamos de dormir como los discípulos y podemos velar. Nos muestra la crudeza de nuestra rebeldía, pero a la vez el corazón de un padre que llora por sus hijos, que nos disciplina por puro amor y que siempre está dispuesto a guardar ese remanente de gracia si tú estás dispuesto a obedecer al Señor. Tenemos que entender que somos rebeldes por naturaleza y que necesitamos constantemente ser quebrantados, porque es la única forma y herramienta que Dios tiene para que entendamos, estos cabezas duras que somos nosotros, lo que Dios, quién es Dios, qué quiere realmente con nosotros. Y no es este cuento de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. El plan maravilloso de Isaías fue que lo cerraron por la mitad. Ese fue el plan maravilloso de su vida. Pero él fue la voz de Dios, fue fiel. Eso nos pide a nosotros, ser fieles aunque me cerren por la mitad. Estamos viviendo en un país que no necesito pedirle permiso a nadie para proclamar a los cuatro vientos que en Cristo hay salvación. Estamos en una libertad increíble. Y nuestro corazón rebelde insiste en tener las cosas y la mirada puesta en esto, aquí en la tierra. Y vivimos como si, igual que Israel, Judá, Jerusalén, como si Dios no existiera. Pero si, pastor, voy a la iglesia, sí, estos Judá y Jerusalén la otra semana vamos a ver que igual iban a la iglesia. Es que nosotros adoramos, ponemos música cristiana y estos también. La diferencia, familia, lo marca la obediencia. ¿Qué hago con lo que Él me dice? Mi yugo es fácil, dice el Señor, eso es tan cierto. Pero se nos transforma en un peso porque insistimos en hacer las cosas a nuestra manera. No queremos doblegarnos y hacer lo que realmente Dios quiere que hagamos. Y si eso implica servir hasta trasnochar, Señor, lo lamento y hablo por mi vida, pero tengo que hacerlo. Si tengo que morir para servir a alguien, y voy a tener que hacer. Aunque vea caras, aunque vea lo que sea, pero es lo que Dios me está pidiendo hacer. Pero nosotros queremos comodidad, no queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y la verdad es que lo que Dios quiere que hagamos es que salgamos de la comodidad. La comodidad no está como parte de lo que Dios quiere. Dios quiere que sacarnos de la comodidad. Y ya saben, no es que con las cosas que hacemos vamos a ganarnos al Señor, pero tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. El Señor me llamó un día para enseñar la palabra. Estoy enseñando la palabra en 3 partes ahora. Es harto,
Pero bueno, si Él me llamó a eso, tendré que hacerlo. Y más el colegio. Pero muy importante eso. Solo quiero darte esos 3 puntos para que te vayas con esto en tu corazón. El primer punto de conclusión de hoy. Necesitamos evaluar qué fe tengo. ¿Tengo una relación íntima y real con Dios o mi fe es de segunda mano? Basada en costumbres, en rutinas. ¿Es posible estar en la iglesia y disfrutar de la provisión de Dios como el buey, como el asno? También podemos traer un asno y ponerlo en una esquina y va a estar aquí. Pero otra cosa es vivir conectados con el proveedor. Segundo, que nuestra obediencia sea la evidencia. O sea, si decimos conocer al Señor, nuestra vida diaria debe reflejarlo. Si hay un área de rebelión en mi vida constante, ¿sabes qué? Es tiempo de detenerse, decir, ya sabes que esta área la rindo de una vez. Tal vez hay un área que te domina, que insiste en llevarla, somos fuertes, si hay cosas rebeldes en nosotros, que insistimos en hacer las cosas como yo quiero, como yo. Entonces, es tiempo de rendirse a la voluntad de Dios. Y lo tercero, necesitamos abrazar la disciplina de nuestro Padre Celestial. O sea, el Señor nos va a confrontar con nuestro pecado. Y no es porque nos quiera simplemente castigar. Es su amor paternal en acción. Eso es cuando nos disciplina. En lugar de endurecer el corazón y tropezar siempre con la misma piedra, lo que debemos hacer es humillarnos y dejar que el gran médico trate nuestras heridas. No como Israel, que nunca quiso tratarse las heridas. Dejó que las heridas crecieran. Las heridas espirituales siempre las tienes que tratar a tiempo. Entonces, familia, que sea este un viaje, va a ser un viaje así, ¿eh? Va a ser un viaje como el viaje de Santiago a Mendoza, a pasar por la cordillera. Muy turbulento. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que vamos a llegar a un buen aeropuerto. Vamos a llegar a un buen final. Y esa es mi oración para este libro, mis hermanos. ¿Oramos?